Hola, buenas. Nosotros somos un equipo representante de Quinto de Comercio y Mercadeo. Hoy estaremos hablándoles sobre la historia de la novela. Este equipo está conformado por Gleimi Caraballo, Larimar Díaz, Mariela Méndez, Chris Lacey Rufino, Joshua Robles y quien les habla, Carla de los Santos. Ahora les pasaré con mi compañera, quien les hablará sobre los antecedentes de la novela. Bien, mi nombre es Chris Lacey Rufino y yo les estaré hablando sobre los antecedentes de la novela. El origen de la novela, como la conocemos hoy en día, data del siglo XI en Japón. Fue allí donde se escribió el primer texto que cumple con las características básicas de este género. Un milenio antes, y en Grecia, ya Homero daba los primeros pasos en la formación de este género literario. Lo hizo con sus obras La Ilíada y la Odisea en el siglo VII a.C. Mucho se ha evolucionado desde esa época hasta la modernidad, pasando por las novelas románticas originales hasta los variados subgéneros de la actualidad. La novela pastoril fue popularizada en el siglo XVI. Para el 1554 se dio origen a la novela picaresca, la cual causó un vuelco en el género tocando temas totalmente innovadores. El escándalo. En esta época comenzaron los periódicos de historietas, donde se elaboraban cartas con relatos variados. El romanticismo. Tiempo después, y para finalizar el siglo XVIII, fue creada la novela gótica, un subgénero originado en Inglaterra y con trama de terror. El siglo XIX fue una época decisiva para la novela como género literario, esto gracias a la llegada del realismo. Mucho ha sido el desarrollo de este género literario antes de llegar al siglo XX. En este siglo ya se ve la novela como un género global en el que se pueden tocar diversos temas. Asimismo, en esta época se generó la novela corta, que tenía un contenido grotesco y oscuro. A continuación les estaré pasando con mi compañero Joshua, que les estará hablando más sobre el tema. Muchas gracias, como dijo mi compañera Treleci, mi nombre es Joshua Robles. En el día de hoy yo le estaré hablando sobre la historia de la novela en la Edad Media. Empezando con el siglo XI, una de las primeras novelas podía ser básicamente cualquier historia que se contaba por sus elementos espectaculares o reveladores. En Japón, en el 1008, Murasaki Shikibu, poetisa japonesa y dama de la corte imperial durante el periodo Heian, escribe la novela de Heijin, Heijin Monogatari, que también se puede deducir como la historia de Heijin, la primera novela romántica. Esta obra clásica, una de las obras cumbres de la literatura japonesa, está considerada como la novela más antigua de la historia y la misma convierte a Murasaki Shikibu en la primera novelista. Continuando con lo que es el siglo XIII, el mallorquí Ramón Llull de Montpellier, Francia, empezó a escribir en el año 1276 y la acabó en el 1283, la novela romántica que está considerada la primera gran obra literaria escrita en marroquí catalán y posiblemente la primera novela europea blanquera y feliz o Libro de las Maravillas, una novela idealista de enorme influencia de la narrativa de la Edad Media y particularmente en ciertos escritorios posteriores. También escribió otros relatos breves en prosa como el Libro de las Bestias, narración breve de carácter político-social, como constituye una parte argumentalmente autónoma de la obra mucho más extensa que es el libro de las Maravillas. Siguiendo con el siglo XIV, en China se escribe dos de las cuatro novelas clásicas chinas. En el 1330, El romance de los tres reinos, de Luo Guozhanhong, una novela histórica y una novela bélica.
y la primera versión de A la orilla del agua, que es también una novela histórica de Chinaín. Junto a los libros de caballería surgieron en el siglo XIV. Las colecciones de cuentos tienen de Boccaccio y Chaeur sus más destacados representantes. Así, en el Decameron de Giovanni Boccaccio, publicado en el 1349, un grupo de florentinos huye de las pestes y se entretienen unos a otros narrando historias de todo tipo. En los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer, una colección de 24 cuentos escritos en el 1387 y 1400, que constituye una de las obras más importantes de toda literatura inglesa. Son unos peregrinos que van a Canterbury a visitar la tumba de Thomas Becket y a cada uno escoge cuentos que se relacionen con sus estados o su carácter. Y por último, en el siglo XV, aquí surge en España a finales del siglo XV la novela sentimental, como última derivación de de las convencionales teorías provenzales del amor cortés. La obra fundamental del género fue La cárcel del amor en el 1492, escrito por el autor Diego de San Pedro. El cambio de un siglo a otro estuvo dominado por los libros de caballería en España, en Valencia. Este tipo de prosa novelesca se difundió sobre todos los siglos, sobre todo el siglo XV, en idioma catalán o valenciano, con obras como Tirante el Blanco, del valenciano Gionot Mortoré, entre 1460 y 1464, o la novela anónima Urial Huelfat, mediados en el siglo XV. Muchas gracias, hasta aquí mi participación. Ahora le estaré pasando con mi compañera Carla de los Santos, que le estará hablando sobre las novelas destacadas de la Edad Media. Muchas gracias. Como ya me presentaron, mi nombre es Carla de los Santos y continuaré hablando sobre las obras y autores destacados de la Edad Media. El Conde Lucanor es una obra narrativa de la literatura castellana medieval, escrita entre 1331 y 1335 por don Juan Manuel, príncipe de Villena y nieto del rey Fernando III de Castilla. La obra narra la historia de un conde. Él narra historias, fábulas y cuentos, en los que al final siempre tienen una moraleja que el conde tiene que descubrir para encontrar lo que busca al pedir ayuda. Autor: don Juan Manuel. Miembro de la Casa Real y escritor en lengua castellana, fue uno de los principales representantes de la prosa medieval de ficción, sobre todo gracias a su obra El Conde Lucanor. Nació el 5 de mayo de 1282 en Escalona del Alberche, España, y falleció el 13 de junio de 1348 en el castillo de Peñafiel, España. Muchas gracias. Ahora les paso con mi compañero. Muchas gracias, como dijo mi compañera Carla, mi nombre es Mariela Méndez y les estaré hablando sobre la edad moderna de la novela, siglo XVI. En el siglo XVI, la difusión de la imprenta incrementó la comercialización de las novelas y los romances, aunque los libros impresos eran caros. Todo el siglo estuvo dominado por el subgénero de la novela pastoril, que situaba el asunto amoroso en un entorno bucólico. No obstante, a mediados de siglo se produjo un cambio de ideas hacia un mayor realismo, superando en este punto las novelas pastoriles y caballerescas. Siglo XVII. La novela moderna, como técnica y género literario,
está en el siglo XVII en la lengua española, siendo su mejor ejemplo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Se considera como la primera novela moderna del mundo, ya que innova respecto a los modelos clásicos de la literatura greco-romana, como lo eran la epopeya o la crónica. Siglo XVIII. Se quiso superar este género mediante el regreso al romance, según lo entendieron autores como Francois Fénelon, famoso por su obra Telémaco. Nació así un género de pretendido romance nuevo. Los editores ingleses de Fénelon, sin embargo, evitaron el término romance, prefiriendo publicarlo como nueva épica en prosa. Sin embargo, el diseño de páginas recordaba demasiado al romance nuevo, con el que Fénelon se había hecho famoso. Gracias, hasta aquí mi exposición. Ahora les paso con mi compañera Carla. Ok, gracias. Ahora continuaré con las obras y autores destacados de la Edad Moderna. Romeo y Julieta. Es una tragedia del dramaturgo inglés William Shakespeare. Cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre sí, deciden casarse de forma clandestina y vivir juntos. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el suicidio antes que vivir separados. Esta relación entre sus protagonistas se ha convertido en el arquetipo de los llamados amantes desaventurados o star-crossed lovers. La muerte de ambos, sin embargo, supone la reconciliación de las dos familias. Autor William Shakespeare. Nació en Reino Unido, Inglaterra, el 23 de abril de 1564 y falleció el 3 de mayo de 1616. Fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido en ocasiones como el Bardo de Avon. Shakespeare es considerado el escritor más importante en la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Muchas gracias. Ahora los paso con mi compañera. Muchas gracias. Mi nombre es Cleimi Caraballo y estaré hablando de los precursores y figuras importantes de la novela a través de toda la línea del tiempo. El precursor que tenemos es Miguel de Cervantes Saavedra. Este nació el 29 de septiembre de 1547. Fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Está considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela conocida habitualmente como El Quijote. Esta, muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal. Además de ser el segundo libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Se le ha dado el sobrenombre a Miguel de Cervantes como el príncipe de los ingenios. Miguel de Cervantes cultivó, pero a su modo, los géneros narrativos habituales en la segunda mitad del siglo XVI. La novela bizantina, la novela pastoril, la novela picaresca, la novela morisca, la sátira lucianesca, la miscelánea. Renovó un género, la novela, que se entendía entonces a la italiana como relato breve.
exento de retórica y de mayor trascendencia. Muchas gracias. Ahora les paso con mi compañera Larimar Díaz. Buenas, yo les voy a estar hablando sobre la edad contemporánea, que esta nace a finales del siglo XVIII, donde aparecen las novelas cargadas de un sentimentalismo melancólico, que abren el periodo romántico que se desarrolla en pleno siglo XIX, con la aparición de la novela histórica, psicológica, poética y social. El género alcanza su perfección técnica con el realismo y el naturalismo. Es en esta época en la que la novela alcanza su madurez como género. Como vemos aquí, en el siglo XIX, este comienza a partir del siglo XVII, que la novela había sido un género realista, contrario al romance y su desmesurada fantasía. Se había tornado después hacia el escándalo y por esto había sufrido su primera reforma en el siglo XVIII. Este desarrollo culminó en la ola de novelas de fantasía en el tránsito hacia el siglo XIX, en la que se acentuó la sensibilidad y se convirtió a las mujeres en los protagonistas en el nacimiento de la novela gótica. El clásico de la novela gótica es Los misterios de Udolf, con la que las otras novelas del género. La noción de lo sublime, teoría estética del siglo XVIII y XIX, es crucial. Continuando con el siglo XX, el inicio del siglo XX trajo consigo cambios que afectarían a la vida diaria de las personas y también de la novela. El nacimiento del psicoanálisis, la lógica de Wittgenstein y Rousseau, del relativismo y los avances de la lingüística provocan que la técnica de la narrativa intente también adecuarse a la nueva era. La producción de la novela y los autores que se dedican a ella vio en este siglo un crecimiento tal y que se manifiesta en tal variadas variantes que cualquier intento de clasificación será sesgado. Ahora les paso con mi compañera Gleiny, que le estará hablando del siguiente tema. Ok, muchas gracias. Ahora tenemos a otro precursor de nombre Donatien Alphonse Francois de Sade. Nació en París el 2 de junio de 1740, conocido por su título de Marqués de Sade. Fue un filósofo y escritor francés, autor de Los crímenes del amor, Aline y Balcois y otras numerosas novelas. En sus obras son característicos los antihéroes, protagonistas de violaciones y de disertaciones en las que justifican sus actos, según algunos pensadores, mediante sófimas. Fue el primer escritor en describir con rigurosidad científica todas las aberraciones sexuales que más tarde analizaría la psiquiatría. Sade se adentró en la perversión y expresó algunos de los pensamientos que vertebrarían el siglo XX. Y como esta edad es caracterizada por el romanticismo, tenemos a otro precursor llamado Johann Wolfgang, que nació el 28 de agosto de 1749. Este fue un poeta, novelista, dramaturgo y naturalista alemán, contribuyente fundamentalmente del romanticismo, movimiento en el que ejerció una muy gran influencia. Muchas gracias. Ahora les paso con mi compañera Carla. Ok, muchas gracias. Ahora continuaré hablando sobre la obra destacada y autor de la edad contemporánea, Cien años de soledad.
Es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de la Literatura en 1982. Es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, así como una de las obras más traducidas y leídas en español. El libro narra la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. En medio del camino, José Arcadio Buendía tiene un sueño en que se le aparecen construcciones con paredes de espejo y preguntando su nombre le responden Macondo. Autor Gabriel García Márquez. Nació en Aracataca, Colombia, en 1927 y falleció en México DF en 2014. Novelista colombiano. Ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Gabriel García Márquez fue la figura fundamental del llamado boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno editorial que en la década del 1960 dio proyección mundial a las últimas hornadas de narradores del continente. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi participación. Ahora los paso con mi compañera. Buenas, yo les estaré hablando en este caso del género en la actualidad y les voy a estar hablando con más precisión del boom de latinoamericano. El boom latinoamericano fue un fenómeno cultural, social y literario, editorial, que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando las obras de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente jóvenes fueron ampliamente distribuidas en Europa y todo el mundo. El éxito repentino de los autores del boom fue en una gran parte debido al hecho de que las obras se encuentran entre las primeras novelas de América Latina, que se publicaron en Europa, concretamente por las editoriales españolas en Barcelona. Ahora les estaré hablando sobre las figuras importantes. En esas figuras importantes, los grandes autores que han elevado el género de la novela con sus imprescindibles obras en la actualidad, demostrando que existe un mundo inexplorado y llevando al máximo, son los siguientes: Stephen King, autor del Resplandor; John Grisham, autor del libro El cliente; J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter; Jeff Kinney, autor de la saga Diario de Greg; James Patterson, autor del libro Alex Cross. A continuación, les estaré hablando también sobre los géneros actuales. Que todo esto fue avanzando, asimismo también los géneros en las novelas que fueron cambiando. Estos son más utilizados en la actualidad: la novela de aventura, las novelas de romance, las novelas de fantasía, las novelas costumbristas, novelas históricas, novelas de ciencia ficción, novela policíaca, la novela de suspense, novela negra, novelas de espías, el thriller y las novelas de terror. A continuación, les estaré pasando con mi compañera Gleimi, que les estará abarcando el siguiente tema y dándole conclusión. Ok, muchas gracias. Por último, pero no menos importante, tenemos a la precursora Jane Austen, la cual nació el 16 de diciembre de 1775. Fue una novelista británica que vivió durante la época georgiana
La ironía que empleaba para dotar de comodicidad a sus novelas hace que Jane Austen sea considerada entre los clásicos de la novela inglesa, a la vez que su recepción va incluso en la actualidad, más allá del interés académico, siendo sus obras leídas por un público más amplio. Jane Austen vivió en la época de la Regencia. Su obra literaria se caracteriza por describir con precisión la sociedad rural georgiana y no tanto los cambios que estaba sufriendo con la llegada de la modernidad. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra línea del tiempo.